Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de la pausa del café y vamos a retomar pues con esta edición 2025 de Future for Water, donde estamos dando voz a los líderes del sector para, pues como decíamos, compartir ideas, visiones, forjar alianzas y al final pues ver cómo podemos juntos avanzar hacia el futuro de la excelencia en la gestión del ciclo del agua. Ya hemos hablado de transformación digital, hemos hablado de economía circular y ahora vamos con el siguiente de los ejes estratégicos, que también se ha mencionado ya en las intervenciones anteriores, que es inversión y sostenibilidad económica. Es una de las claves, sin duda, para alcanzar la excelencia en la gestión del agua, como otras que se han comentado, ¿no? Como la colaboración. Al final, pues queremos ahora traer a la mesa ejemplos sobre cómo poder diseñar modelos de gobernanza que combinen no solamente la eficiencia medioambiental, sino también económica, y esa sostenibilidad y movilización de inversiones, recuperación de costes, otros temas que también hemos ido hablando. Así que, pues, para entender cómo se puede garantizar esta viabilidad económica también del servicio del agua, en este caso, ¿no? Pues quiero ir pidiendo, por favor, a medida que os nombre, que subáis conmigo para el próximo panel a Pedro Barreiro, director gerente del Consorcio de Aguas Vizcaya. Gracias, Pedro. Te puedes sentar ahí. Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II. Gracias, Mariano. Un placer veros a los dos otra vez aquí. José Sandoval, director general de Agua de la región de Murcia. Roy Fernández, director de Aguas de Galicia. Gracias, Roy. Y Pedro Rodríguez, vicepresidente de DACUAS. Gracias, Pedro, también por acompañarnos. Gracias a los 5. Bueno, ahora sí, arrancamos este panel que creo que va a ser interesantísimo. Como habéis visto en las anteriores intervenciones, os voy a ir lanzando preguntas, pero por favor, sentidos libres de simplemente sumaros a la conversación o interpelaros, que así pues va a ser también más rico y enriquecedor para todos. Para romper un poco el hielo, ¿no? Pues esa primera pregunta para todos. Quería preguntaros, desde vuestra experiencia, ¿cuáles creéis que son los retos más urgentes para garantizar esa viabilidad económica del sistema del agua a corto y medio y largo plazo? Ya hemos hablado de muchos de los retos, desafíos, ¿no? Desde vuestra experiencia, comentadme un poco para ir arrancando cuáles son esos retos más urgentes que veis, Pedro. Bueno, el reto más urgente, pero como ya nos venimos repitiendo muchas veces, pues es el tema de actualización de las tarifas. Las tarifas en el mundo del agua pues están bastante por debajo de lo que tendrían que ser para que podamos hacer un tipo de gestión similar a la que se hace en otros países europeos, donde las tarifas son mucho más altas, pero esto no es de ayer, esto lleva décadas sucediendo y es algo que todavía pues, no hemos sido capaces de cambiar. Las razones son múltiples, no nos vamos ahora aquí a aburrir indicando cuáles son las causas, pero bueno, sí parece que hay que tener en este aspecto unas ideas claras de cómo se tiene que avanzar en el tema de las tarifas. Como suelo decir yo, en el tema de las tarifas, el que se queda parado, que a veces considera que eso es lo mejor, pues simplemente lo que está haciendo en la realidad es retroceder. Entonces, ese es uno de los problemas importantes. Vamos a ver si en los próximos años pues somos capaces de acometerlo y resolverlo de una manera casi definitiva, sabiendo que en este momento en Europa se está empezando a producir un cierto fenómeno que puede ser preocupante, que es que los ciudadanos europeos parece que no están dispuestos a pagar ya mucho más que lo que están pagando ahora por los servicios de agua. También es verdad que lo que pagan no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pagando, es decir, tenemos mucho recorrido, vamos a decir, de mejora, pero en Europa parece que ya los límites por arriba empiezan a estar claros. Bueno, ese sería el principal problema. Queremos atender pues, todas las necesidades del sector y todos los requerimientos que vienen a nivel europeo, sobre todo pues, con la nueva directiva de aguas residuales, etcétera, etcétera. Bueno, no me extiendo más. Que sí, que así puedan, que luego cuando llegue al final, pues... Claro, lo siento, luego hacemos la ronda al revés. Trataremos de ser más breves. Mariano. Nos dejaréis al final un pequeño última intervención, ¿no? Sí. Vale, Quedan muchas intervenciones. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí, sobre todo porque veo, sobre todo Pedro y yo,
que no hemos cambiado nada. De las fotos, ¿no? Porque estuvimos aquí el año pasado y seguimos igual, Pedro. Esto es fantástico. Sí. Como Benjamin Button. Vamos mejorando. Empezando por el agua que efectivamente, entiendo que ya estén en el límite de estrés en el contexto europeo. A nosotros nos queda todavía, por suerte, bastante margen para llegar ahí. Y respondiendo un poco a tu pregunta y conectando con lo que ha comentado Pedro, efectivamente tenemos que pasar de una planificación más reactiva, en gran medida lo es ahora, a una planificación más preventiva, creo que eso es importante, hacer diagnósticos que están aún más certeros, teniendo en cuenta ese tsunami normativo del que siempre hablamos, ¿no? Porque la normativa al final nos condiciona. Como yo siempre digo, contexto, texto y textura. Y al final la sostenibilidad económica es curiosa en este sector porque, a diferencia de otros, aquí se produce una situación bastante amplia en cuanto a la configuración jurídica de los operadores de agua. Hay operadores públicos y operadores mixtos y operadores privados, pero la única vía de ingreso clara es la tarifa. Y la tarifa, pues en su momento se decidió que no podía estar indexada, pero tiene que haber algún mecanismo de actualización para esa recuperación de costes. Y ahí es donde está el gran debate. Se ha dicho antes por parte de la directora, del viceconsejero, el tema de la autoridad nacional, que seguro, o el regulador nacional, que seguro que luego suscita algo de debate. Yo no creo en general en nada en la vida en balas de plata, no hay nunca una única solución para problemas complejos, probablemente sean soluciones mixtas, pero obviamente la sostenibilidad económica es la única que va a garantizar el que cumplamos los objetivos y estándares de calidad ambiental y de salud pública, que son y van a ser más exigentes cada día que pase. Por lo tanto, coincido con Pedro, la tarifa es un elemento esencial. El año pasado creo que hablábamos de la tarifa, el año que viene seguiremos hablando de la tarifa con seguridad, salvo que nos inventemos algún otro mecanismo. Y la pregunta es si existen otros mecanismos. Y la respuesta es que existen. ¿Hasta qué punto pueden complementar los ingresos vía tarifa? Ese es el gran debate. Depende de las circunstancias concretas de cada operador, del territorio, porque no hay una solución homogénea. Y termino ya con esto para no aburrir a los que están aquí en la sala o los que nos siguen, no sé si sigue esto por streaming. Se pueden buscar mecanismos alternativos de financiación que complementen las necesidades de inversión, pero también tienen un límite. Igual que la capacidad de estrés está limitada, como señalaba Pedro, también la posibilidad de endeudarte, ¿no? No hay un endeudamiento ilimitado. Bueno, el endeudamiento no es malo tampoco, si está bien ordenado y responde a una planificación inteligente. Canal ha buscado financiación en el Banco Europeo de Inversiones, hace 10 años buscó financiación a través de bonos. Es una alternativa distinta. Pero necesita la tarifa también, por eso hemos actualizado la tarifa. Yo siempre digo actualizado la tarifa o revisado más que subido, porque ya dices que subes, todo el mundo se pone en alerta. Bueno, yo creo que también tenemos que hacer un cambio de semántica a la hora de comunicar y seguir haciendo pedagogía, que si es la única fuente de ingresos, más allá de que Canal sea una empresa pública, no puede dar pérdidas, tiene que dar, al menos llegar a un equilibrio, si puede dar beneficios, mejor, ¿no? Beneficios que se van a reinvertir en el sector. Pero las empresas privadas tienen que tener una rentabilidad razonable. ¿Y esa rentabilidad de dónde viene? Viene de los ingresos vía tarifa y de periodos, que es otro debate que seguro que luego saldrá, de periodos probablemente de concesión más largos que permitan amortizar las inversiones que cada vez van a ser más exigentes en coste. Gracias, Mariano. José, desde la región de Murcia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, buenos días. Lo primero, permíteme agradecerle a Retema la opción, la oportunidad, la invitación, pues para exponer aquí nuestra visión y nuestra experiencia desde un territorio en el que la gestión del agua es tremendamente compleja. En la introducción que hacía la directora general del agua del Ministerio, ponía de manifiesto que la región de Murcia pues, es una región tremendamente seca. Somos la zona de España, seguramente de Europa, no tenemos menor pluviometría, y eso pues, condiciona mucho nuestra visión territorial y nuestra aproximación al problema de la gestión del agua, ¿no? Y teniendo esa situación de absoluta escasez de recursos, pues es verdad que es un territorio dentro del conjunto de la nación en el que seguramente pues, hemos alcanzado cotas de sostenibilidad hidráulica, hídrica y económica muy razonables, ¿no? Piensen, como referencia general, que la región de Murcia viene a consumir aproximadamente el 3% de los recursos naturales que hay en toda España, y eso pues, da un soporte estable a la actividad urbana asociada a 1,6 millones de personas
y además sostenemos 170.000 hectáreas de regadío, del regadío seguramente más productivo que hay en España, que pues también da soporte a una industria agroalimentaria y exportadora que es muy importante, ¿no? ¿Cómo la región de Murcia ha conseguido esa sostenibilidad económica y hídrica en la gestión de un recurso tan escaso? Bueno, primero con una cuestión que cada vez que hablamos aquí se repite, la planificación técnica, una planificación técnica tremendamente rigurosa, muy intensa, y luego algún modelo de gobernanza que eso nos ha ayudado a mantener la sostenibilidad económica. Concretamente, Pedro Simón hacía referencia a él en su intervención, Juan Ángel Conca también lo ha mencionado, porque esto es una cosa parecida en la Comunidad Valenciana, es mediante la implantación de un canon de saneamiento, en este caso, que es un sistema tarifario que nos permite pues, disponer de una capacidad inversora razonablemente buena y apostar pues, de una forma decidida pues, por la tecnología, la innovación, la digitalización y todas las cuestiones que también se han comentado y que seguro se seguirán comentando a lo largo de hoy, ¿no? Si hablamos de retos y desafíos para conseguir sostenibilidad económica a nivel de la gestión del agua, pues una cosa que nosotros desde Murcia siempre hemos defendido es que eso tiene que venir aplicando visión de Estado en la gestión del recurso y aplicando principios de equilibrio y de solidaridad territorial dentro de las diferentes zonas que componen el país. Esto se aborda como compartimentos estancos en diferentes ámbitos territoriales, probablemente no lleguemos nunca a una solución. Gracias, José. Roy, Galicia pues tiene una situación diametralmente opuesta a la de la región de Murcia, así que cuéntame en vuestro caso cuáles son esos desafíos. Bueno, primero, como mis compañeros, agradecer la invitación y la organización. Bueno, diametralmente opuesta, ahora nos encontramos de todo, porque ya ves que los cambios ocurren en todas las regiones, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos ciertas singularidades y entre ellas, y después hablaremos también, creo, ¿no? Es la dispersión y tenemos al final la mitad de los núcleos de España, con lo cual tenemos que compatibilizar un poco esa franja costera donde tenemos el 70% de la población con esa enorme dispersión. Entonces, lo que tenemos clarísimo, al final es cierto que el punto básico es esa recuperación de costes que el sector necesita para seguir prestando el servicio mínimo, por lo menos, que se debe, y esa recuperación de costes no puede venir solo del coste operativo, hay que pensar también en esos costes de inversión. Entonces, nosotros lo que tenemos clarísimo es que tenemos que centrar los esfuerzos más importantes ahora en la planificación de las inversiones que tenemos por delante, en no desaprovechar ni un euro de los que ande por ahí volando, no desaprovechar ni uno de los euros que viene de Europa y que no sé cuándo terminará, porque a raíz de lo que dice Pedro, que el ciudadano no quiere pagar más, yo creo que Europa también se está cansando de hacer aportaciones. Y lo que está llegando, y que al final canaliza muy bien el Ministerio, llega con, nosotros decimos siempre, con demasiados adjetivos que a veces no son acordes a la realidad que tenemos cada uno, ¿no? Nosotros vemos que las infraestructuras están obsoletas, nos enfrentamos a esa digitalización, pero como decía también antes uno de los compañeros, digitalizamos infraestructuras del siglo pasado y con muchas deficiencias todavía. Entonces, no le puedes hablar a un ayuntamiento de amortización, de ir acumulando para reponer, tienes que establecer mecanismos para poder enfrentarte a eso en un futuro muy cercano, ¿no? Al final te encuentras con infraestructuras de 40 años en la potabilización que se van manteniendo porque todo aguanta hasta que se derrumba y tienes que acometer de una vez algo que te permita ir a esa eficiencia de costes después operativos. Con lo cual, y en resumen, ¿no? y paso ya la palabra, queremos aprovechar hasta el último euro de donde podamos para en un plazo relativamente corto, con los recursos disponibles, y si no tendremos que ir, y creo que va a ser una de las opciones también, a la colaboración público-privada para tener infraestructuras que se puedan gestionar con el menor coste posible, porque es la única manera de poder dar servicio a toda la población que tenemos. Gracias, Roy. Pedro, desde la Asociación Española del Agua Urbana, ¿qué desafíos detectáis vosotros en este mantenimiento de la viabilidad económica? Bueno, primero felicitaros por los paneles que habéis preparado, que al final son una trampa, porque como somos un sector hipertecnificado, pues en vez de ser disciplinados y hablar de lo suyo, han hablado de financiación antes de tiempo, pero siempre con rigor. Nosotros somos una asociación curiosa probablemente en Europa y desde luego y en España también, porque la configuramos el 85% de los operadores públicos y privados y tenemos la misma voz respecto a los problemas que estáis planteando, evidentemente con sus matices.
con lo cual es relevante. Pero yo creo que de lo previo y de lo que ya han dicho mis compañeros de mesa, tenemos enfrente un problema muy claro en cuanto a su enunciado. Es decir, tenemos unas infraestructuras que se han envejecido más de la cuenta sin una reposición adecuada y tenemos unos retos europeos muy exigentes, no un poquito exigentes, muy exigentes. La TARU va a ser una revolución. Y eso necesariamente se llama dos cosas: capacidad tecnológica, y yo creo que habéis visto en las mesas precedentes, digitalización, economía circular, la vais a ver en la mesa de innovación. Tenemos una capacidad sobrada, ¿no? Porque bueno, somos un sector reconocido en el mundo. Es decir, en el mundo tanto las empresas públicas han salido como las empresas privadas compiten hoy con los mejores del mundo y en régimen de igualdad. Y ante ese reto, que es un reto fundamentalmente financiero, entonces, evidentemente tenemos los problemas que se han planteado, ¿no? Es decir, un problema de gobernanza, o sea, necesitamos una coordinación entre las administraciones para que hagamos de ese problema algo más sencillo que resolver, y se ha hablado de burocracia, de papeleo, de un montón de cosas con mucho rigor y con mucha inteligencia. Y yo creo que eras tú o Mariano, no me acuerdo, se ha hablado de que el dinero hay que ponerlo en poco tiempo. O sea, que la subida de tarifas o la actualización de tarifas o la revisión de tarifas es una parte y es algo de lo que vamos a hablar, seguro, pero el requerimiento financiero es mucho más grande. Entonces va a ser necesario. Mariano ha hablado de sus bonos, de su préstamo con el BEI, de todas las administraciones, fundamentalmente municipales, ¿no?, que son las que tienen la encomienda de la administración, pues van a tener cómo lo hacen para colocar mucho dinero en poco tiempo, ¿no? Y esa gobernanza y el reto financiero es lo que tenemos por delante. Gracias, Pedro. Pues un montón de retos comunes. Vamos a ir viendo, si queréis, un poco casuísticas concretas y cómo lo estáis planificando desde cada organización. Pedro, en el caso del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, pues acabáis de lanzar un plan de inversiones enorme, ¿no?, el mayor hasta la fecha, con casi 380 millones previstos hasta 2028. Quería preguntarte un poco por la estructuración de ese programa, de ese plan de inversiones en los próximos años, y también pues qué criterios habéis seguido, ¿no?, para organizarlo y priorizar actuaciones en base a qué factores, con qué objetivos de impacto. Bueno, a ver, en primer lugar, no es un plan de inversiones que nace de cero. Nosotros, y además yo creo que en su momento a mí me dijeron que había alguna ley que obligaba a los servicios de agua a cada 4 años a hacer planes de inversiones. No sé si eso sigue existiendo o no, me da lo mismo. Pero nosotros los planes de inversiones los actualizamos cada año. En una asamblea del consorcio que se celebrará en abril del año que viene, haremos el plan para el 26-29. O sea que cada año siempre tenemos un plan a 4 años de lo que vamos a hacer. ¿Qué ventajas tiene hacerlo así? Bueno, eso es positivo para las empresas que trabajan o que quieren trabajar con nosotros, porque ya conocen previamente cuáles van a ser los planteamientos a 4 años vista, y eso a todo el mundo le permite planificarse o llegar a acuerdos o lo que fuere. Es bueno también para los ayuntamientos consorciados. Nosotros tenemos 98 ayuntamientos y entonces ellos también en el plan de inversiones ven qué actuaciones se van a ir acometiendo, y lo que le pasa al plan de inversiones es lo que le pasa al mundo del agua. Como cada vez somos más tecnificados, cada plan a 4 años supera el anterior. El actual es de 380, pero el del año 26 va a pasar de los 400 millones de euros, porque ya en el presupuesto para este año nos vamos ya a 106, es decir, pasamos de 100 millones al año. Estamos hablando para 1.100.000 personas, que son los habitantes. Prácticamente pues las inversiones que hacemos son cerca de 100 euros por habitante y año, y en principio la manera de financiarlo, por lo menos para los próximos 4, bueno, por lo menos hasta el del 29 también, lo podremos hacer con, en principio, dinero del propio consorcio. No parece que necesitásemos tener que, lo cual no quiere decir que nos importe, no tenemos ningún problema en acudir a financiación en el caso de que fuera necesaria, pero entendemos que eso no se va a producir.
pero nuestro plan de inversiones es continuamente dinámico y todos los años se va actualizando. Y siempre con ese horizonte a 4 años que yo creo que les da, pues sobre todo a las empresas que trabajan con nosotros, pues muchas facilidades, porque a veces, hombre, mira, ya parece que esta obra va a salir, pues vamos a ver si formamos un AUTE, si no lo hacemos, en fin, todo este tipo de cuestiones. Pero los planes de inversiones, con este sistema, lo que te demuestra es que cada uno supera en dinero al anterior. Y claro, pues al final es una exigencia de que tiene que haber ingresos suficientes, básicamente por vía de tarifas, para poderlos mantener, o si no, acudir en principio al mercado financiero o a todo tipo de ayudas que podamos conseguir. Nosotros somos de la teoría del pato. Cualquier pato que pase andando por aquí, vemos que es un pato, intentamos cazarlo y lo echamos a la cazuela. Y es así como, sí, eso es. Vale. Si viene con muchos millones, más todavía. Pues, si fuera un faisán, hacemos la cazuela apropiada de tamaño. Cazando patos. Pues, Mariano, vosotros habéis también capturado algún pato, ¿no?, del BEI, en vuestro caso, con ese préstamo de 430 millones. Tenéis más de 2.000 millones previstos hasta 2030. Es pues una gran inversión, ¿no?, que entiendo que también requiere retos desplegarla. Claro, quería preguntarte qué desafío supone hacer esta planificación, ¿no?, de una inversión tan grande en un territorio pues diverso como el de la Comunidad de Madrid. También un poco pues para compartir esas lecciones de planificación que, como tú decías, pues intentáis ser más preventivos que reactivos, ¿no? Con una inversión así entiendo que es más fácil. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, nosotros patos no hemos cazado porque en la Comunidad de Madrid están todos protegidísimos. Pero bueno, sí, ese volumen de inversión, desde el punto de vista práctico, supone un 36 más que en los últimos 5 o 6 años y un 55-56 más que en los últimos 10 años. Por lo tanto, es un esfuerzo claro, ¿no?, que tiene que ver pues con un análisis previo de cuáles son las necesidades de inversión de la compañía en una región que efectivamente, como tú has dicho, es singular. Hablando de protección de patos, pues el 50% del territorio protegido y con una ciudad en la que estamos ahora, Madrid, que prácticamente es la mitad de la población, de esos casi 7 millones de personas, creciendo, como decía el viceconsejero, a razón de 140.000 años, lo cual supone también un desafío, ¿no? Si tuviéramos que incorporar los 3 desafíos que condicionan la planificación estratégica de Canal en los próximos años son el estrés hídrico, tenemos que gestionar, como lo hacemos desde siempre, la escasez que hay en el territorio. Tenemos una capacidad de almacenamiento limitada de 940 y pico hectómetros cúbicos con nuestros embalses. Una demanda que, bueno, es creciente, se aumenta la población, pero que tiene poco margen de reducción a nivel individual, porque los madrileños, la verdad, es que están muy concienciados con el ahorro. Donde puede haber márgenes en el ámbito industrial y potenciar la reutilización para que tengamos más gotas de agua en cabecera. Y con ese reto, digamos, climático, junto al reto demográfico y al nivel de exigencia normativa al que aludía Pedro, pues obviamente tenemos que articular una planificación que lo que ha hecho es actualizar, básicamente, actualizar al contexto de hoy lo que se planificó en el año 17 cuando se aprobó el Plan Estratégico 1830. Lógicamente, cualquier planificación a un plazo de 8 o 10 años requiere actualizaciones intermedias. Básicamente es lo que hemos hecho y hemos hecho un nuevo plan con ese crecimiento de inversión, esos 2.000 y pico millones, que incluso ha crecido un poquito más, porque efectivamente cada año que revisas el presupuesto surgen nuevas necesidades. No es un numerus clausus, pero más o menos en esa línea, de las cuales, bueno, pues vía BEI, ya he citado antes la posibilidad de financiación. Agradezco aquí públicamente al BEI las reuniones que fueron muy fructíferas, pero complejas al mismo tiempo, porque el BEI, lógicamente, es exigente en cuanto a la definición de qué va a financiar y para qué, en términos de aplicación de la taxonomía verde, tanto en CAPEX como en OPEX. Y luego, efectivamente, la tarifa. No podríamos financiar un plan estratégico si no hubiéramos actualizado la tarifa. Llevamos 10 años sin actualizar la tarifa. Pero claro, 10 años sin actualizar tarifa, con tarifa congelada y con una subida del IPC de más de 20 puntos en estos años. Con lo cual, claro, es que el desfase es brutal. Hicimos una actualización, como seguramente conocen todos, muy selectiva, incorporando un bloque 4 en la tarifa nuestra, que tiene un modelo de progresividad creo que bastante
ajustado, incorporando un bloque 4 para grandes consumidores y centrando el impacto en ese bloque 3-4 en el año 24. Y este año 25, en junio, con la tarifa de verano, que seguramente todos saben que tenemos una tarifa además estacional también, cambia en verano y en invierno, pues hemos hecho una actualización que nos parece asequible, modesta y que nos permite financiar estas inversiones de un 3%, con la singularidad, quizás esto es lo más relevante, que hemos hecho un decreto que nos permite ya actualizar de forma automática con una mera orden 3% acumulado hasta el 30. 3 el 25, 3 en el 26, 3 en el 27, 3 en el 28, 29 y 30. Y con esto, pues, paliamos ese déficit que había de no haber actualizado la tarifa durante 10 años. ¿Habrá que actualizar a futuro la tarifa? El que diga que no está mintiendo. ¿Cómo y cuándo? Habrá que verlo. Habrá que verlo porque habrá que ver cuál es el nivel de incertidumbre que forma parte del ADN de la operativa de la gestión del agua. Pues ahora ya tenemos los embalses por debajo del 73, los hemos tenido 90 y tantos. Llevamos 3 meses y pico que no cae una gota de agua. ¿Tenemos agua en nuestros embalses? Sí. ¿Para cuánto tiempo? Bueno, pues con las hipótesis que se hacen de los análisis probabilísticos para unos cuantos meses todavía, ¿no? Año y pico, pero bueno, jugamos con esa variabilidad y eso condiciona también las inversiones. Y ya termino con esto. ¿Dónde centramos el esfuerzo? Sobradamente conocido por todos. Abastecimiento, prácticamente 800 millones, y alcantarillado y saneamiento, pues una cifra también más o menos similar. Y también lo cuento como singularidad, parte de la inversión en alcantarillado tiene que ver con competencias estrictamente municipales, a través de un mecanismo que es el Plan SANEA, un plan de inversión para renovación de red de alcantarillado, siempre más compleja que la de abastecimiento, porque se conoce peor y porque no se hace inversión en mantenimiento de red de alcantarillado. Y ahí lo que hacemos es hacer un poquito de banco también. Financiamos parte de esa inversión con un suplemento sobre la tarifa en una financiación a 30 años vía convenio. Y luego el resto, pues en las áreas que también se han comentado aquí. Obviamente nadie puede no invertir en digitalización, siempre con el objetivo de digitalizar no porque sí, sino digitalizar para ganar en eficiencia operativa y con resultados tangibles en la reducción de consumos y de mejora del servicio, de la prestación de un servicio, como siempre decimos nosotros, o del negocio, cada uno que lo llame como quiera, ¿no? Pero en el fondo, seas usuario o sea cliente, al final tiene que notar que esa digitalización supone para el usuario una mejora. Ahí vamos a invertir entre I+D+I y todo lo que tiene que ver con telelectura y algunos otros proyectos en torno a 300 millones de euros. Luego también protección del patrimonio de canal, que no es menor, como bien sabéis, después de casi 175 años de historia. Y ahí estamos, casi ya pensando en la siguiente planificación. Gracias, Mariano. José, como hemos comentado, pues en la región de Murcia hay una escasez estructural y has mencionado antes que es clave la planificación técnica, ¿no? Hemos hablado antes con Pedro pues de las cifras de reutilización, también desalación, trasvase, son varias técnicas, no varias vías las que se combinan para garantizar ese suministro. Quería preguntarte pues cómo planificáis para reforzar, cómo planificáis la inversión para reforzar que ese sistema no garantice la seguridad hídrica pues en un territorio con tanta presión. Bueno, lo primero, Pedro, nosotros los patos no, ave que vuela a la cazuela, o sea, no solamente el pato, hay que aprovechar hasta, vamos, la que sea, ¿sabes? No nos podemos quedar solo con el pato, ¿sabes? Porque si no, no llegamos. Nosotros en la región de Murcia, pues, al final tenemos que hacer la planificación desde el rigor técnico, por supuesto, y también con una conciencia situacional importante de dónde estamos, ¿no? Como decía, pues al final mantener unas tasas importantes en términos de sostenibilidad hídrica no es una casualidad, o como decía antes Pedro, no es porque seamos más listos que otros. Nosotros seguramente seremos uno de esos casos de los que la necesidad pues la conviertes en una virtud, ¿no? ¿En qué se apoya o cuáles son los 3 pilares que sustentan el poder mantener un cierto equilibrio a nivel de gestión de recursos hídricos y tarifario en la región de Murcia? Un pilar fundamental es hacer referencia a la gestión integrada de los recursos hídricos. Nosotros tenemos una panoplia, tenemos un mix de recursos que abastecen la región y tenemos que aprovecharlos todos. Hablabas de… tenemos aguas superficiales propias,
aguas procedentes del trasvase Tajo Segura, aguas subterráneas, y tenemos una incorporación muy importante de recursos no convencionales. Seguramente la única zona de España donde el recurso no convencional, tanto desalado como regenerado, tiene un peso importante en el mix, sea la región de Murcia, ¿no? Entonces tenemos que utilizar todos los recursos de forma combinada, primero para atender las demandas. Si no aprovechamos cada gota de lo que tenemos, es imposible que atendamos todas las demandas. Y la segunda cuestión es que, y aquí se habla mucho de la tarifa, la única forma de conseguir mantener una tarifa relativamente razonable en la región de Murcia es, pues, con esa mezcla de recursos que tienen costes económicos más asequibles con aquellos que tienen costes más elevados, ¿no? Mis compañeros hablan de la dificultad, se ha escuchado varias veces a lo largo de hoy, pues lo difícil que es elevar una tarifa en un municipio, en un sistema de abastecimiento, porque siempre es duro, ¿no?, al ciudadano repercutirle mayores costes, ¿no? Pero es que nosotros partimos de una situación de desventaja, ¿no? Porque es que la región de Murcia, según los estudios que tiene la propia AEAS, ya paga la tarifa un 70% más cara que la media nacional. Entonces, partimos del principio de que nuestra tarifa, pues si el margen necesario en una determinada zona de España es X, y nosotros tenemos que incrementar ese mismo porcentaje, pero partimos de una situación que nuestro coste ya es per se más caro, ¿no? Por lo tanto, la gestión integrada de recursos es una pieza clave de la gestión en la región de Murcia. Por otro lado, y aquí también vuelvo a repetir lo que comentaba Pedro, nosotros como comunidad autónoma, donde tenemos un papel importante es en la gestión de una parte del saneamiento y la depuración, ¿no? Y para nosotros el apostar por el uso del agua regenerada ha sido una parte muy importante de nuestro sistema de resiliencia. El 15% de los recursos que se utilizan en la región de Murcia para atender todos los usos es agua regenerada. Estamos hablando de, a nivel de cumplimiento directivo, nosotros le damos servicio de saneamiento y depuración al 99,3% de la población de la región y ponemos en condiciones de reutilización prácticamente el 96% del agua que tratamos, ¿no? Y eso es importante porque es un recurso que está ahí y que está disponible de una manera muy estable por cuanto viene del abastecimiento de poblaciones. Y lo podemos hacer pues, gracias pues, también a un sistema de recuperación de costes, a un canon de saneamiento que es finalista y que es solidario. Es finalista porque cada euro que nosotros recaudamos de ese canon de saneamiento, venimos a recaudar unos 50 millones de euros anuales, se reinvierte directamente en el sistema de depuración, ¿no? Y eso pues, permite prestar un servicio de calidad y permite que el ciudadano además tenga transparencia sobre qué se está haciendo con su dinero. Y es solidario porque al gestionar el sistema de manera integrada, pues también se hablaba por aquí de, creo que era Irene la que comentaba que va a haber que abordar ahora, en breve, pues el tener que dotar de sistemas de depuración a municipios de 1000 habitantes, equivalente. Pues en Murcia esto es un tema que está resuelto porque el canon de saneamiento que pagan las ciudades más importantes, por economía de escala, pues cuesta menos mantener el sistema de saneamiento en la ciudad grande que en la pequeña, se ha reinvertido en los municipios más pequeños y nosotros pues tenemos dotados de sistema de depuración con las máximas garantías, con terciarios y con agua regenerada, pues municipios que tienen menos de 1000 habitantes equivalente, ¿no? Otra pieza muy importante para mantener sostener la región de Murcia es la eficiencia en nuestro gran consumidor de agua. Nuestro gran consumidor de agua es el regadío. El regadío consume más del 80% de los recursos que se usan en la región de Murcia. Hay una apuesta muy importante durante estos años y seguimos invirtiendo en ese sentido en modernizar el sistema de regadío para que sea eficiente. Tenemos el 87% de nuestra superficie de regadío tiene riego localizado y una parte pues, muy importante está ya dotando de sensorización, de estaciones meteorológicas, de recopilación de datos que unidos a la inteligencia artificial ayudan aún más a conseguir ser muy eficiente en el uso del agua. Es verdad que ser eficiente en el uso del agua de regadío tiene una pega gorda, que eres muy eficiente en el uso del agua, pero empiezas a consumir un montón de energía. Claro, ¿qué pasa? Pues que esto cuando la energía era barata hasta el año 2021, pues tampoco se le prestó mucha atención, pero cuando la energía ha subido de una forma muy, muy notable, pues ser eficiente en el uso del agua ha tenido un importante coste energético, lo cual nos ha llevado también a hacer una inversión importante en energía fotovoltaica, que en ese nexo agua-energía es fundamental para conseguir mantener los costes de energía de los usuarios lo más bajo posible, ¿no? Y luego un último punto en el que estamos haciendo un esfuerzo importante de la Dirección General los últimos 2 ejercicios, es aprovechando también la financiación que pone el Ministerio a nuestra disposición, es pues entender que aquellas inversiones que reducen la vulnerabilidad del sistema pues son muy rentables económicamente, ¿no? Y precisamente pues son también los municipios más pequeños los que adolecen de falta de capacidad técnica y económica para abordar digitalización y hemos hecho un esfuerzo muy importante y lo estamos haciendo en que los municipios de menos de 20.000 habitantes, en Murcia no tenemos diputación provincial como en Madrid porque somos una comunidad autónoma uniprovincial y eso nos toca a nosotros como comunidad autónoma, pues hacemos un esfuerzo muy importante en apoyar a los municipios que no superan ese umbral de población en que tengan sistemas de control de fugas, sistemas de detección que sean pues, tan eficientes y tecnológicamente tan avanzados como pasa en los municipios más grandes, ¿no?
Por tanto, al final el sistema se apoya en eficiencia, se apoya en tecnología y se apoya en la gestión integrada de los recursos que tenemos. Muchas gracias, José. Roy, tú comentabas antes, ¿no?, pues esa importancia esencial de planificar cada euro para aprovecharlo, ¿no? En vuestro caso, pues habéis intensificado la inversión pública en infraestructura con más de 144 millones en 2025, previstos 1.900 hasta 2027. En el caso de Galicia, ¿no?, ¿cómo garantizáis, volviendo al tema, a la idiosincrasia de los municipios pequeños, ¿no?, de esos sitios a donde puede ser que no llegue o que esté más desestructurado, cómo garantizáis que llegue allí y que tenga pues viabilidad económica y técnica también, ¿no?, esos mecanismos de apoyo? A ver, toda esta inversión se apoya en dos patas, ¿no? Una es esa planificación a medio largo que vamos actualizando de manera continua. Estamos ahora inmersos en el nuevo plan de saneamiento, intentando tener esa foto a nivel global de cuáles son las necesidades y cómo distribuirlas, o sea, viendo cuáles son esas aglomeraciones y sobre todo cuáles son las soluciones que podemos implementar en las zonas difusas, entre los núcleos grandes y los núcleos pequeños, ¿no? Tenemos que iniciar ya también lo mismo con respecto al abastecimiento, cosa bastante más compleja en Galicia por lo que hablamos, por todas esas infraestructuras que están obsoletas. Y a la vez esa foto global nos tiene que llevar ya a implementar soluciones que intentamos que sea de dos maneras, y ahí aparece la segunda pata, que es visibilizar de alguna manera hacia dónde queremos orientar nuestra política. Y para los ayuntamientos pequeños, lo que hemos visto más operativo y que funciona es establecer ayudas directas. Si bien de esa planificación salen actuaciones concretas, obras concretas que nosotros proyectamos, que nosotros licitamos y ejecutamos y entregamos después a los ayuntamientos, con esas ayudas, y esas ayudas llegan a ser del entorno del 10% del presupuesto anual. Este año llegaron a 13 millones de euros, las ampliamos siempre para intentar atender todas las demandas. Lo que hacemos es orientarlos hacia lo que queremos que hagan. Entonces, no damos solo ayudas para obras concretas pequeñas de saneamiento, de abastecimiento, de digitalización, sino que les pedimos que tengan antes una hoja de ruta marcada. Entonces también subvencionamos esas auditorías y demás que les vayan haciendo ver cuáles son esas deficiencias, y después intentamos conjugarlo todo con una capa alrededor de cultura o de formación en la que queremos tener una comunicación continua con todos esos técnicos o con toda esa falta de tejido, pero que se tiene que desarrollar de técnicos para que la administración hidráulica vaya de la mano de esos pequeños ayuntamientos, para que entre todos seamos capaces de visibilizar de verdad cuáles son los problemas y sobre todo cuáles son las soluciones a ellos. Gracias, Roy. Pedro, desde DACUAS, uno de los problemas que identificáis, ¿no?, es el déficit estructural de financiación en el caso del ciclo urbano del agua. Quería preguntarte pues, las evidencias que vosotros recogéis, ¿no?, de distintas partes de España, ¿no?, de esas preocupaciones, cómo también las trasladáis, cuál es como vuestro papel trasladándolas, un poco cuáles son las impresiones y vías de actuación para subrayar esto, y también cómo esto impacta en la calidad del servicio, ¿no?, en la viabilidad económica, la sostenibilidad económica. Bueno, sobre la primera pregunta, no solo en este caso. Nosotros llevamos muchos años siendo colaboradores activos con la Administración Hidráulica Española, con la Administración Sanitaria, con la implantación del SINAC, y en esta época pues, no es diferente, ¿no? Tenemos comisiones técnicas muy potentes, formadas por personas de todos nuestros socios, que trabajan gratuitamente, que es otro de las curiosidades del modelo de esta asociación. Y bueno, pues en el caso de la transposición de la TARU, pues estamos colaborando con ellos en dar nuestra visión de cómo se puede transponer una normativa europea tratando de ajustarse a lo que España puede hacer, ¿no? Y en el caso relevante de lo que estábamos hablando sobre las infraestructuras que hay que renovar, ¿no?, que hemos hecho una valoración para que la conozcan. Estamos hablando de 5.000 millones de euros al año de tasa de reposición, con lo cual, quitando ejemplos fantásticos como el consorcio o el canal, en España hay más de 8.000 ayuntamientos. Imagináis que no en todos ellos hay una planificación tan rigurosa, tan seria y una búsqueda de recursos tan fácil, ¿no?
Es cierto que la primera parte, la TARU, nos llegará probablemente acompañada de algunas ayudas de la Unión Europea y eso nos permitirá recordar viejos tiempos, ¿no? Cuando fondos de cohesión, FEDER nos ayudaron a tener el modelo que tenemos hoy, ¿no? Un modelo en el que no hay ningún abastecimiento discontinuo que yo conozca, pero hace 50 años y quizá algo menos existían, ¿no? Es decir, ahora mismo ninguno de mis hijos, y tienen en torno a 30 años, si le preguntas, ¿tú crees que en España puede haber algún pueblo donde no puedas abrir un grifo y que salga agua? Te dirían, no, eso es imposible. Bueno, pues eso existió y eso puede volver a existir si no seguimos invirtiendo, ¿no? Eso al final pues es una muerte lenta, ¿no? Es decir, que esos 50 años que ya de vida útil de una tubería pues ya se van excediendo y van generando problemas. Esta mañana se ha comentado con mucho criterio que hemos hecho un magnífico esfuerzo en digitalización y eso lo que nos va a llevar es a ver en directo, con unos datos súper precisos, cómo mueren nuestros abastecimientos, ¿no? Volviendo al principio de la pregunta, pues tratamos de ser colaboradores con la Administración en todo lo que podemos y, evidentemente, en ese punto de colaboración pues les transmitimos nuestros problemas, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, nos quedan un poco más de 10 minutos. Me gustaría a ver si intentamos hacer esta última parte como más dinámica y participativa entre vosotros. Así que lanzo una pregunta pues un poco más general, ¿no? Ya mirando a futuro, a los próximos años, ¿qué cambios estructurales, medidas, mecanismos creéis que harían falta para hacer viable, ¿no? Pues un modelo hídrico sostenible, económico en los próximos años? Ya hemos hablado de la subida de la tarifa, pienso en algo un poco más, ¿no? Pues estructural, hemos hablado de legislación, de digitalización, pues un poco cuáles creéis que son los grandes retos y los posibles mecanismos para garantizar esa viabilidad económica en el ciclo del agua en los próximos años. Y os animo a lanzar ideas y cuestionaros entre vosotros. Yo diría que primero hay que hacer una mención al personal técnico que trabaja en el mundo del agua. Es un personal con una cualificación extraordinaria y que, por lo tanto, por sí mismos son capaces de acometer todas las necesidades que el sector pueda necesitar de tecnificación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no tenemos que tener dudas de que, en definitiva, el sector está con un talento bastante amplio. Es un talento que hay que retener. Hoy yo creo que la directora general, curiosamente, pues ha hecho alguna mención a que los temas de comunicación quizás no estén suficientemente bien realizados y que el agua, igual, no estamos convencidos, no está puesta en el lugar que le corresponde. Bueno, reflexionando ligeramente sobre esto, pues podemos mirar y decir, no es un tema político, que cuál ha sido uno de los elementos de comunicación más potente que estamos viendo a nivel mundial últimamente. Pues que hay gente que anda por ahí con una gorrita de béisbol y un mensajito muy sencillito y parece que se come el mundo, ¿no? Mariano, no te voy a decepcionar porque casualidad, mira, me meto aquí la mano y tengo una gorrita de béisbol aquí guardada, pero que necesita también un mensajito. Making water important again. Bueno, pues yo creo que eso es un poco... Yo creo que eso es un poco lo que el sector necesita. Creerse la importancia que tiene, que nos den la importancia que tenemos, porque los mimbres técnicos y personales existen, están, y por lo tanto, bueno, pues hay que darles cauce y dinero, lógicamente, para poder hacerlo. Pedro, tenías que haberte puesto la gorra desde el principio del panel. Luego la dejas aquí, que la veamos todo el rato. Bueno, podéis verla. Os doy dos novedades. Una, solo existe una gorra, o sea, es esta. Y segundo, esto no estaba hablado con la directora general, ¿eh? O sea, no penséis que lo hayamos hecho a propósito, pero la verdad es que me ha venido muy bien para poder sacarlo. Bueno, pues sin más, yo ya terminaría y cedería la palabra al resto. Pedro ha tocado un tema importante. Dejamos de lado las tarifas, la financiación, las inversiones.
Y como además es un, yo creo que ilusionista frustrado, yo creo que hace competencia al Mago Pop y a Tamarit, yo sabía que tenía por ahí algo guardado, no me lo ha querido contar, pero siempre nos acostumbra a hacer alguna performance ahí que dan el clavo, efectivamente. Creo que tenéis todos una gorra a la salida, ¿no? Ya he dicho, yo creo que acabo de explicar que solo hay una de momento. Pero podemos hacer para el año que millones, viene, para el año que viene. Técnicamente. Pero sí, por salir un poco de lo habitual, ¿no? De la parte tecnológica, de inversiones y de la tarifa. Pedro ha citado el personal. Yo creo, mi experiencia con el mundo del agua no es de ahora como consejero delegado de Canal. Ya en la etapa del ministerio pues me tocó estar vinculado, es verdad, que a otra fase, no a la del ciclo urbano del agua. Y creo que siempre las personas que trabajan en el mundo del agua, probablemente porque es más adictivo que otras sustancias en la práctica, pues tienen una pasión incorporada en su gestión diaria importante, ¿no? En Canal lo vemos, en Canal también probablemente por la, digamos, la fortaleza de la compañía, la gente no se suele ir de Canal y le gusta trabajar en Canal, ¿no? Cuidamos el talento, que es importante, porque más allá de la digitalización, de la tecnología, de que tengamos una tarifa razonable o no, si no tenemos personas, que esas siempre van a estar, ¿eh? Por mucho que optimicemos los procesos a través de automatizaciones y escadas ultra modernos, las personas siempre van a estar ahí. Y probablemente van a tener cada vez más valor, porque hay que aplicar también inteligencia emocional en la gestión del agua, a pesar de que sea muy ingenieril y muy técnica. Y creo que reivindico y me sumo a lo que ha dicho Pedro de reivindicar el papel de los recursos humanos en el sector. Importantes ahora, lo han sido antes, lo han sido ahora y lo serán aún más. Y ahí tenemos algunos retos. Tenemos que captar talento, retenerlo, tenemos que hacer más atractivo el sector. Es verdad que el nivel retributivo probablemente no está parejo a otras utilities y esto es algo que deberíamos también valorar y estoy pensando más en el sector privado, más que en el sector público. El sector público ya tiene unas limitaciones per se, pero bueno, eso también sería otro debate de fondo. Y luego los retos generales que hemos comentado, pues esa evolución normativa que siempre nos llama la atención si echamos la vista atrás, hace 25 años o 20 años, también ha sucedido. Esto va a seguir pasando. La Unión Europea es una máquina de evolución normativa, para bien, porque la normativa incorpora exigencias que son positivas para el medio ambiente y la salud pública, por lo tanto hay poco que decir. El problema es que, claro, la implementación de esas exigencias requiere pues mucha inteligencia operativa para materializarlas en un periodo de tiempo razonable y, lógicamente, no solo depende de inteligencia operativa, sino también de esos recursos, que no voy a centrarme más en hablar de esa cuestión, ¿no? Y luego la tan manida gobernanza. Todos tenemos que hablar, bueno, yo lo comentaba antes, oí hablar al viceconsejero, a Rafa y a la directora y parece que llevan la misma camiseta. En la práctica no la llevan, ¿no? Porque uno representa administraciones diferentes, además con signos políticos distintos. La verdad es que cuando se habla del agua parece que todos estamos de acuerdo, luego ya cuando aterrizamos empieza a haber diferencias, ¿no? Y yo creo que ahí todavía tenemos un claro margen de mejora. Nuestro presidente en DACUAS habla siempre de que esté en la agenda política, pero que se saque de la confrontación política. Eso sería lo deseable. No es fácil, pero si avanzamos en eso seguramente convertiremos al agua, como dice la leyenda de la gorra de Pedro, en un elemento absolutamente esencial, porque lo es, porque manejamos infraestructuras críticas de los que depende la vida de la gente, la actividad económica, el desarrollo económico y nuestro futuro. Por lo tanto, ahí centraría más los esfuerzos, porque la parte tecnológica de cómo solucionar los problemas creo que está bastante bien identificada. ¿Alguno de vosotros quiere añadir algo, sumarse? Sí, diré una cosa. José. Estoy de acuerdo con Pedro Barreiro en este caso, porque es verdad que el agua no ocupa un lugar central dentro de las preocupaciones o dentro de las agendas políticas. No es algo tremendamente importante. Yo creo que la percepción que tiene la gente es que no es un tema importante. Y creo que tiene mucho que ver con algo que has dicho tú, Pedro. Tú dices que tus hijos, que tienen una veintena de años más o menos, creo que te he escuchado decir, ¿no? O 30, pues es que tú asumes y das por hecho que tú haces así, es de agua. Pero que siempre, que eso está ahí, que tú levantas el grifo, ¿qué opción hay de que no haya agua? Pues ninguna. Seguro tú lo abres y eso está ahí, ¿no? Había un economista que en los años 60 hablaba de una teoría que se llama la teoría de los factores motivantes, se llamaba Herbert, el hombre de apellido,
y hablaba de un tema que a las empresas había dos factores, que era el factor motivante y el factor de mantenimiento. El factor motivante era aquella cosa que cuando tú no la tienes te da un poco lo mismo, pero cuando la tienes te genera una motivación extradicional. Y el factor de mantenimiento era justamente lo contrario. El factor de mantenimiento era aquello que cuando lo tienes no lo valoras, pero escucha, como te lo quiten, lío. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora en la región de Murcia estos días? Pues mira, resulta que el otro día tuvimos la mala suerte de que vino una lluvia torrencial bastante importante. Resulta que ese viento torrencial pues arrastró barro y material procedente seguramente de parcelas agrícolas o de ramblas al canal del Tevilla, que abastece pues, unas 100.000 personas más o menos por allí, por aquella zona, y pues resulta que había que cortar el agua. ¿Por qué? Porque no tiene calidad sanitaria, el agua sale con una turbidez del carajo, y entonces pues empezaron con el razonamiento de, bueno, esto solamente vale para el WC y para baldeo de calles, y ya han llegado a cortarla y tal. Y no veis el mosqueo que tiene la gente, ¿eh? Eso de que tú abras el grifo y tal, eso de no poder ducharte, la gente lo lleva fatal. Lo sé. Mi familia es de Murcia. Sí, ¿no? Se han mosqueado. Están mosqueados. Está la gente súper mosqueada, ¿no? Entonces, claro, esto no preocupa porque es algo que tenemos, pero debe de preocuparnos. Debe preocuparnos porque tenemos problemas estructurales muy importantes que se han puesto de manifiesto aquí. La no reposición de las infraestructuras, tuberías que están abocadas a durar 100 años. Lo habéis dicho perfectamente bien, sí. Vamos a ser perfectamente, no tenemos la fuga con precisión milimétrica. Eso era arreglar la fuga, eso ya será otra cosa, eso ya a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y es verdad que tenemos que poner esa cuestión en el centro de los debates y además tenemos que buscar la manera pues también de solucionar nuestro problema y de financiarlo, ¿no? Yo antes hablaba de un principio, que sé que a veces no hay regiones que nos gusta escuchar, lo que es la equidad territorial, ¿no? Al final, el agua hay que gestionarla, el agua no entiende de fronteras administrativas, el agua hay que gestionarla con una visión amplia. Cuando habláis de tarifas y habláis de recuperación de costes, una idea así al aire, ¿dónde hay que recuperar los costes? ¿En mi barrio? ¿En mi municipio? ¿En mi provincia? ¿En mi comunidad autónoma? ¿O en el conjunto de la nación? ¿Qué usuarios, qué usos hay? ¿Usos que soporten mayor recuperación de costes que las que están sufriendo ahora mismo? Que a lo mejor sí. Y a lo mejor tenemos margen, pero eso es verlo con una visión de Estado. Entonces yo cuando hablo de esa especie de dimensión de equidad territorial, pues me refiero a este tipo de cosas, ¿no? Esa gestión del recurso con una visión de Estado y utilizarlo no como una realidad operativa, no como un simple lema, ¿no? Si no avanzamos en ese sentido va a ser difícil que superemos los desafíos que nos ofrece el mundillo este del agua. Gracias, José. Pedro, Roy. Me saltaste. Yo solo quiero reforzar, ya que no está Jesús, lo voy a decir yo, ¿no? Al final, decía Pedro, yo creo que hemos tenido un déficit de comunicación, no como compañías individuales, porque gastamos muchísimo dinero y comunicamos con nuestros propios clientes cada una de las empresas, ¿no? Pero en el debate público, que deberíamos ir de la mano con la Administración para convencerle al usuario final de que al final el dinero siempre sale del mismo sitio, de los impuestos, de las tasas, de la factura, ¿no? No hemos sido capaces, y es la petición, de eliminar un argumento político imbatible en cualquier elección municipal, y dentro de 2 años lo vamos a ver, y es, sea del color que sea el alcalde y la oposición, dirán que una subida del agua es injusta. Entonces, cuando estamos hablando de cantidades ridículas de dinero en comparación, evidentemente, con cualquier otro de los servicios que una familia paga, ¿no? Es decir, yo no sé si lo hemos dicho en algún momento de esta Naciones Unidas, pues habla que el 3% del presupuesto doméstico, si ese es el impacto del agua no es relevante, o sea, es asumible. En España estamos muy por debajo de eso, pero sin embargo el argumento político se utiliza y se seguirá utilizando hasta que seamos capaces de cortarlo, y a partir de ahí creceremos. No, tampoco es bueno generar un debate regulador sí, regulador no. Yo creo que hay montones de ejemplos en el mundo, en países mucho menos desarrollados que nosotros, que han hecho cosas interesantes tanto en financiación como en gobernanza, y puedes empezar regulando cosas de forma que al final los administrados entiendan que tienen que seguir una línea, ¿no? Pero bueno, quiero repetir lo de sacar de esa discusión, de esa lucha política y llevarlo a un debate normal y corriente, ¿no? Y Roy, terminamos contigo. Sí. Nada, yo creo que para que la comunicación llegue, para que cuando formas a alguien o le intentas enseñar algo le cale, tiene que haber emoción detrás, ¿no? Y el mensaje quizás tradicional pues no acababa de llegar, y para mal de todos nos está llegando con sucesos
que están ocurriendo. Yo creo que hay que hacer lo que decía José, convertir la necesidad en virtud. En Galicia, yo repito siempre las palabras de Vanessa, del agua fluyente, a ellos les pasa igual, solo que nosotros además ni siquiera tenemos acuíferos ni nada, andamos buscando ahora agua por todos lados porque tenemos prealertas por sequía en casi la mitad de los subsistemas que gestionamos. Entonces, de repente, al ciudadano le llega, ya le emociona el asunto, no hace falta una gorrita y quiere cosas. No las quiere pagar, es cierto que no las quiere pagar. Pero las va a necesitar, con lo cual, de alguna manera lo tenemos que hacer. ¿Qué nos pasa en Galicia además? No tenemos un consorcio como ellos, al final tenemos una franja costera con el 70% de la población, donde hay grandes empresas, grandes profesionales, sí, aquí hay alguno de ellos, en las grandes ciudades, pero después tenemos el resto, el otro 30-40% de la población que tiene las mismas necesidades. Y el anterior presidente que tuvimos tuvo la idea de, igual que con los residuos, hacía una compañía mixta que se llama Sogama, plantear una ley de mejora de gestión del ciclo integral en la que decía que todos los gallegos paguen igual. Entonces, Aguas de Galicia, con su presupuesto modesto para todo lo que tenemos, para 3 millones, casi 2.700.000 habitantes detrás, se plantea que con los pocos recursos técnicos que tiene ese organismo puede llegar a ser el gestor de 160 plantas depuradoras que tiene de más de 2.000 habitantes Galicia. No va a ser la de la gran ciudad del norte, ni la del sur, ni la del centro. Lo primero que nos vamos a encontrar es todas aquellas que nadie gestiona, todas aquellas que están ya obsoletas, en las que la ley dice, usted las audita, usted mira qué inversión tiene que hacer, los financia con 1/3, hay que ver qué pasa con los otros 2/3, y lo gestiona. Entonces, ¿cómo conjugamos esos horizontes que la ciudadanía va a demandar, ¿no? Bueno, pues yo espero que esa emoción de los momentos malos nos vaya a ayudar a plantear las bases para después buscar de una u otra manera, sea con ese fondo europeo, vuelvo al dinero, que al final es lo que queda, sea con la colaboración público-privada, que se capten. Y vuelvo a la palabra que todos decimos, pero que es muy complicada acabar de llenar, que es esa gobernanza, esos mecanismos de gobernanza. Y hablaba de los dos perspectivas en Galicia, porque hasta no llegamos a tener consorcios y en las grandes ciudades es la ciudad grande la que acaba suministrando servicios a los pequeños. Ninguno está contento. Entonces tenemos que tener mecanismos de una vez por todas que nos permitan de verdad gestionar, creo que así con mucha menos confrontación política también, ¿no? Muchas gracias, Roy. Gracias a los 5 por compartir vuestra visión desde cada uno de los territorios y la visión general para cómo avanzar hacia esa sostenibilidad económica. Gracias a los 5 y especialmente a Pedro por la gorra y la idea y el mensaje. Y un aplauso, por favor.